Nunca se imaginaron, ni Pedro Castillo, que terminó siendo el candidato que no tenía partido, y Perú Libre, que era el partido que no tenían candidato, juntos, llegando a la segunda vuelta. Y ninguno de los dos, ni Cerrón ni Castillo, se imaginó que esto iba a pasar. Me han criticado muchísimo por la entrevista que le hice, una de las pocas que dio algún medio de comunicación, Pedro Castillo, cuando era todavía presidente de la República. Y en realidad la entrevista no fue ni peor ni mejor de otras que he hecho. Yo soy en general un entrevistador concesivo que se mira a sí mismo no como un inquisidor, no como alguien que se sienta con el entrevistado para destruirlo, seguir alguna agenda política, sino simplemente para preguntar y escuchar lo que el entrevistado tenga que decir. Pero esto lleva a la imagen que algunos perversamente han tratado de construir con respecto a mi relación y a mi postura frente a Pedro Castillo. Yo estoy convencido, por las evidencias, de que Pedro Castillo ganó las elecciones el año 2021 por escasísimo margen, así como Rafael López Aliaga ganó por escasísimo margen las elecciones en Lima a Daniel Urresti. Creo que él las ganó y que la victoria electoral de Pedro Castillo en realidad nos debió obligar en su momento a una reflexión sobre por qué podía ocurrir algo así. Es decir, por qué un candidato tan flojo, con tan poca verborrea, con tan pobre manejo de lenguaje, con tal falta de contenido en los discursos desde el punto de vista de las ideas y de los planes, pudo ganarle la elección a una candidata que tenía un contra tremendo como desfavor, pero que contaba con el respaldo de la inmensa mayoría de los llamados grandes medios de comunicación, de las agencias de publicidad, de las encuestadoras, de los partidos políticos tradicionales, de los gremios empresariales. Es decir, no había manera de perder esa elección. Y Keiko Fujimori la perdió. Y lo que ocurrió lamentablemente es que en vez de reflexionar sobre las razones de esta situación, se desató una especie de ataque de histeria nacional entre la élite que controla las decisiones en el Perú. Y esa falta de frialdad de cabeza, ese pánico que se apoderó de la gente. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo era candidato de Perú Libre, que era un partido marxista-leninista, de un hombre como Vladimir Cerrón, que había sido formado política y universitariamente en Cuba, que era un militante del Partido Comunista Cubano. Lo que desató fue el pánico. Pero la gente no se puso a pensar en varias cosas. Que Ricardo Belmont había sido candidato a la alcaldía de Lima por Perú Libre. De que el propio Pedro Castillo había terminado siendo candidato de Perú Libre por un asunto absolutamente fortuito. Es decir, Pedro Castillo es un hombre que se dispara como dirigente nacional del magisterio por una circunstancia absolutamente sorprendente. Los maestros estaban molestos por su condición, por la situación que tenían que enfrentar, y hay una desconexión entre la Dirección Nacional del SUTEP y las bases magisteriales que se expresa en que los dirigentes del SUTEP no quieren la huelga, pero las bases sí, y se desata la huelga en todo el país. Puno, Cusco, Arequipa, al norte de Lima, y de repente todo el país magisterial estaba en huelga. Y habían tantas facciones como regiones. Y cuando se reunían los dirigentes de los diferentes comités de lucha de las diferentes regiones, no había manera de lograr un entendimiento. Y Pedro Castillo, que venía de Chota, que era un dirigente local del SUTEP, de base, se convierte por el azar en dirigente nacional elegido por los comités de gente que andaba enfrentada ideológica y políticamente y que encuentran en Castillo la posibilidad de tener uno que no pertenecía a ninguna de las facciones. Un hombre además que venía de Perú Posible, que desde el día que se funda el partido de Alejandro Toledo hasta que muere por extinción cuando pierde la inscripción, Pedro Castillo había sido miembro de este partido que no tiene nada que ver, es un partido de ideología liberal, no tiene nada que ver con el marxismo-leninismo. Pedro Castillo nunca fue marxista-leninista ni militó en una de sus agrupaciones. Cuando termina la huelga sin mayores éxitos, pero convirtiendo a Pedro Castillo en un dirigente nacional, deciden los maestros que lo rodean
tratar de crear un partido político. Y no lo logran, porque no tenían recursos, porque no tenían licencias sindicales para usar ese tiempo en formar su partido, sus comités, en reunir firmas, y encima viene la pandemia. Pero Pedro Castillo se había convertido en un hombre importante, tenía muchísimos, miles de maestros detrás que lo miraban con respeto. Y ahí es donde Pedro Castillo empieza a buscar en qué partido se puede enganchar para ir a las elecciones del 2021 y se encuentra de milagro con Perú Libre, que era un partido marxista-leninista, muy oportunista, involucrado en gravísimos actos de corrupción en Junín, que era su bastión, pero que no tenía candidato a la presidencia. Es decir, Vladimir Cerrón, su dirigente natural, acababa de ser sentenciado por corrupción y estaba inhabilitado para ser candidato. Y necesitaban un candidato a la presidencia y no tenían, pero necesitaban un candidato no para pasar a la segunda vuelta, para tener bancada, para tentar siquiera tener 4 o 5 congresistas que le dieran representación parlamentaria. Y ahí es donde Cerrón, que es un hombre muy vivo, descubre que su puente hacia el Congreso es el profesor Castillo, que con la base magisterial que tiene le puede dar los suficientes votos para tener representación parlamentaria. Eso era todo lo que pretendía. Nunca se imaginaron, ni Pedro Castillo, que terminó siendo el candidato que no tenía partido, y Perú Libre, que era el partido que no tenían candidato, juntos, llegando a la segunda vuelta. Y ninguno de los dos, ni Cerrón ni Castillo, se imaginó que esto iba a pasar. El problema es que cuando Castillo pasa a la segunda vuelta y gana la elección, por el contra de Keiko Fujimori, por lo mal que se manejó la campaña, por la polarización a la que empujaron al país, por la falta de credibilidad del mensaje que quienes hasta hacía poco decían que Keiko Fujimori era lo peor que le podía pasar al Perú, como el Grupo del Comercio, de repente aparecían convertidos en Keiko fans, ¿no? Era muy frágil esa campaña, muy poco creíble para un sector de la población que se sentía marginada de los beneficios del crecimiento económico que el proyecto fujimorista había permitido. Es en ese contexto que Pedro Castillo se convierte en presidente, y no hay que olvidar una cosa importante. Una de las primeras cosas que dice Pedro Castillo cuando es electo presidente: Cerrón no será ni portero de mi gobierno. Acuérdense, no será ni portero. Y habla por teléfono con Rafael López Aliaga. Se reúne con Hernando de Soto, con Salaverry, se reúne con dirigentes de partidos que no tienen nada que ver con la izquierda. Nada. Y pretende, siendo el presidente y teniendo su tajada en el gobierno, porque está claro que Pedro Castillo concebía el estar controlando el aparato del Estado como un buen negocio, y eso lo han mostrado sus actos posteriores. Pero se abrió en ese momento la posibilidad de constituir en el Perú un gobierno de consenso que permitiera enfrentar a un país dividido literalmente en dos, en la tarea común de hacer cosas que había que hacer en el Perú. Lamentablemente, lo que tuvo al frente Pedro Castillo fue a quienes primero decían que les habían robado la elección, y de ahí decían que no había terminado de poner un pie en Palacio de Gobierno, ya lo estaban vacando. ¿Y quién era la salvación de Pedro Castillo? Cerrón. Cerrón era la salvación, tenía 38 votos en el Congreso, era la vacuna contra la vacancia. Entonces, lo increíble que ha ocurrido en el Perú es que la derecha, con su poca inteligencia, terminó empoderando a Vladimir Cerrón, convirtiéndolo en la única salvación para Pedro Castillo. Es decir, si Cerrón se convirtió en importante y tuvo ministro, fue porque la derecha empujó a Pedro Castillo esos brazos. Es decir, la historia del Perú ha podido ser otra, si es que se hubiera actuado con serenidad, con inteligencia, y con el cerebro y no con el hígado, con lo que se ha actuado. Porque lo que ha faltado en todo este proceso es inteligencia. Las cosas pudieron ser de otra manera. ¿Hubiéramos podido impedir que Pedro Castillo estuviera involucrado en actos de corrupción? No creo. Sinceramente no lo creo. Pero lo que sí hubiéramos evitado es la pesadilla que hemos vivido este año y medio o dos de mal gobierno, de pésimos ministros, de país paralizado, de convulsión y de confrontación. Es decir, yo creo que estamos en un momento en que deberíamos ser capaces de mirar con la cabeza fría lo que ha sido este periodo, que deberíamos aprender de lo que ha pasado en este tiempo a la luz de lo que está ocurriendo hoy. Dina Boluarte, que sí era marxista-leninista, que era la tesorera de Vladimir Cerrón,
la que juntó plata para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, que tiene muchas explicaciones que dar sobre el financiamiento ilegal de la campaña de Vladimir Cerrón, hoy es la presidenta de la República favorita de la derecha. Yo pregunto, ¿eso que se está haciendo con Dina Boluarte no se pudo hacer mejor, bien hecho, constituyendo en el Perú un gobierno de centro al comienzo de Pedro Castillo? Insisto, ¿hubiéramos impedido que robe? Seguramente que no, pero nos hubiéramos evitado el desmadre que ha sido el Perú desde el año 2021, desde julio de 2021 hasta hace muy poco tiempo, crisis que, dicho sea de paso, lamentablemente y trágicamente todavía no termina.